Hola con todos, buenas noches. Un programa más acerca de tu salud en casa. Hoy un tema que consideramos interesante, muy frecuente, las consultas que se tienen generalmente son tratadas por los ginecólogos, pero siempre existen dudas desde las otras especialidades de qué es lo que sucede con respecto al uso de los anticonceptivos. Entonces, para empezar este tema, Eli, quisiera que nos expliques un poquito qué es esto de los anticonceptivos, son hormonas, no son hormonas, y realmente esto es solamente para anticoncepción se utilizan o tienen algún otro tipo de uso. Para mí este es un excelente tema porque abarca mi área, pero realmente como mujer y en la historia de la mujer, la llegada de la anticoncepción ha creado dos eras, el antes y el después. El control de la natalidad ha hecho que la mujer se empodere de su vida, de sus actividades, tenga un rol más activo en la parte económica, social, política. Entonces, de todos los puntos tiene un beneficio social enorme, además del autocontrol y de la natalidad, ¿no? En el desarrollo de la familia. Sin embargo, a nivel de salud no podemos desmerecer los beneficios que tiene la anticoncepción, en el sentido de que no solamente se utiliza como anticonceptivo, también se puede utilizar en ciertas patologías, como por ejemplo cuando las pacientes tienen sangrados menstruales abundantes con coágulos, y esto puede producir o desarrollar un síndrome anémico y afectar la calidad de vida de una mujer. El dolor pélvico crónico o la dismenorrea, que es este dolor cólico relacionado con los síntomas de la menstruación, afectan la calidad de vida no solo de pocas mujeres, 1 de cada 3 mujeres tiene dolor pélvico. Entonces los anticonceptivos juegan un rol importantísimo en este tipo de situaciones. Además que pues mejoran el rendimiento deportivo al disminuir los días de sangrado, mejoran también muchos síntomas en relación de la parte psicológica, en el síndrome disfórico, nuestros cambios de humor, tienen beneficios enormes. Y esa es una de las cosas por las que escogimos este tema, Paula, en relación a todos, porque en todas las etapas de nuestra vida y en todas las áreas médicas, los anticonceptivos tienen este rol que es fundamental y que siempre de una u otra forma nosotros nos preguntamos qué es lo que tiene que ver en esta situación, está bien si los usamos, si no, pero creo que vamos a esclarecer un montón de dudas hoy. Eli, y otra cosa que creo que me estoy olvidando yo, y siempre queremos llegar a todos los rincones de nuestra ciudad, del país, y espero algún día estar internacionalmente con todo esto, pero definamos qué es anticoncepción, ¿no? Porque puede ser que las personas que nos están viendo no logramos claramente entender ese término. A veces los médicos usamos estos términos médicos, entonces, ¿qué sería la anticoncepción? Es el control que una persona puede ejercer sobre la cantidad y el momento en el que nosotros queremos tener hijos. ¿Sí? Es importante saber que desde el inicio de la vida sexual una persona, independientemente de la edad, tiene que tener la capacidad de saber cómo planificar la vida reproductiva. ¿Cuándo voy a tener un hijo? ¿Cuándo va a ser el mejor momento? ¿Cuándo yo en la parte de salud, en mi parte económica, en mi desarrollo personal, voy a poder desenvolverme? Porque también es el derecho de las personas en poder desarrollar su maternidad y su paternidad y disfrutar de los niños y disfrutar del embarazo, que es una etapa tan maravillosa. En resumen, vienen siendo unas hormonas que podemos utilizar y que nos permiten escoger cuándo yo quiero ser padre o madre, ¿no? En resumen, perfecto. Y con respecto a esto, Daniela, ¿desde qué edad podríamos considerar que un anticonceptivo es seguro? Y igualmente, la anticoncepción, en el caso de, bueno, los niños y después en las adolescentes, ¿tienen solamente una utilidad como anticoncepción? Bueno, es una pregunta difícil y capciosa, creo yo. Como decía Eli, los anticonceptivos, al ser hormonas, no solo sirven como anticoncepción, entonces debemos dividirlas cuando las ocupamos para algunas enfermedades y con el objetivo de anticoncepción. Para lo que son algunas enfermedades que son de origen hormonal en los que los podemos ocupar, puede ser a cualquier edad, ¿sí? O sea, vamos siempre valorando riesgo-beneficio. Ahora, cuando las queremos utilizar en las adolescentes generalmente como anticoncepción, hablamos de que una de las partes más importantes es la parte psicológica y emocional, saber si es que la adolescente ya está preparada para el inicio de la vida sexual activa y para la elección del anticonceptivo que vamos a ocupar, ya sea de barrera, por ejemplo, como el condón, o si van a ser de tipo hormonal, debe ser individualizado. Va a depender del estado nutricional del paciente, el estado socioeconómico, pero en general, en realidad se puede ocupar básicamente desde cualquier edad para anticoncepción. Ahí sí hay que tomar una pausa y
tener en cuenta el crecimiento de los niños, porque se habla mucho de que los anticonceptivos, las hormonas, pudieran detener el crecimiento de los niños. En realidad hay muchos estudios con respecto a esto, y si bien las dosis que se ocupan de anticonceptivo es tan bajita que no repercute en el crecimiento de los niños, pero la recomendación internacional es que se espere entre 1 año y medio a 2 posterior de la primera menstruación para poder utilizarlos. Muy interesante la información que Daniela nos está dando. Por otro lado, Agustín, una mujer que utiliza anticonceptivos, pues bueno, va a tener algún tipo de predisposición o alguna situación emergente o no de una cirugía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería esa recomendación que como cirujano tú podrías darle a una mujer que está usando anticonceptivos y que va a someterse a algún tipo de cirugía? Sí, Paul, bueno, como tanto Eli como Dani lo manifestaron cada vez más, bueno, no es que sea más frecuente el uso, yo creo que durante todas nuestras décadas pasadas, desde que se inventó este método, las mujeres están expuestas a esto, ¿no? Y como tú dices, obviamente durante su edad fértil van a tener ciertas condiciones que requieran algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Y aquí yo sí les dividiría un poquito en cirugías tal vez de emergencia, no planificadas, ¿no? Y tal vez las planificadas, ¿no? Obviamente en los procedimientos quirúrgicos o patologías que requieran una cirugía y sean de urgencia, pues obviamente y pacientes usuarias de este tipo de medicamentos, en general no hay ningún problema. Ahí hay que tener en cuenta más el proceso agudo que le llevó a la cirugía. Pero como cirujano o como personal de salud, obviamente hay que tomar en cuenta que puede tener ciertos eventos un poquito más frecuentes, eventos trombóticos, que eso de pronto Rodrigo va a hablarnos un poquito, propios de una cirugía, pero nada más, simplemente no nos va a cambiar el rumbo de esa cirugía de urgencia. Cuando son cirugías programadas, obviamente se puede, junto con un equipo multidisciplinar, planificar un poco mejor, tanto antes como después, ¿sí? Antes, obviamente, porque si una cirugía está yendo a ser programada, tiene que entrar en su mejor momento, riesgos tanto de la paciente como que no llegue a un estado de gravidez, ¿no? de embarazo, y posteriormente también dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Recordemos que hay muchas cirugías cada vez ahora de mínima invasión, pero todavía se pueden realizar ciertas cirugías, las clásicas, las abiertas, ¿no? Y obviamente después de este tipo de cirugía tendrá que se recomienda, ¿no? En la medida que se pueda, un periodo de al menos 1 año o 1 año y medio que no haya este tipo o que no haya un embarazo, sí, por el riesgos obviamente de lo que es heridas, de lo que es posibles hernias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro tipo de cirugía cada vez más usada, y esto un poquito más específico, la cirugía bariátrica, ¿no? Donde hay realmente un cambio fundamental en la fisiología de los pacientes y más aún de las pacientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta la anticoncepción, ¿no? Porque va a haber déficits nutricionales que hemos hablado las semanas pasadas, ¿no? La paciente también va a necesitar cada vez más necesidades, el futuro niño, ¿no? O niña que ese producto va a necesitar atención especial. Entonces se sugiere que en este tipo de pacientes obviamente no haya o que se planifique de manera mejor un embarazo. Y justamente continuando con el tema que ya abrió Agustín, pues sin duda alguna existe esta idea de que los anticonceptivos podrían tener este efecto protrombótico, en palabras sencillas, formar coágulos. Entonces, tanto en esas personas que pueden tener las varices o aquellas personas que son operadas, Rodrigo, ¿cuáles serían esas recomendaciones a tomar en cuenta para prevenir esto? ¿O realmente hay esta relación o no? Bueno, la realidad es que sí hay una relación como tal es multifactorial, no solamente el consumo como tal, el consumo de tabletas anticonceptivas, sino que es multifactorial. Tenemos pacientes que ya tengan insuficiencia venosa, ya es un predisponente a lo mismo, pacientes que hagan cirugías como tal y sobre todo cirugías grandes como las que hace el doctor Agustín, son siempre como tal predisponentes que tenemos que considerar en equipos multidisciplinarios para evitar esa complicación intrahospitalaria que es frecuente, que son las trombosis venosas profundas. Cuando una paciente tiende a tomar este tipo de anticonceptivos, sobre todo ricos en estrógenos, generalmente tienen una predisposición si tienen otros factores asociados.
hay que buscar insuficiencia venosa, hay que buscar alteraciones hematológicas como las trombofilias, hay que buscar encamamiento por alguna causa. Entonces sí se pueden dar tanto trombosis venosas provocadas como no provocadas. Las provocadas son aquellas como tal que realmente tuvo encamamiento la paciente, no tuvo el cuidado adecuado, que fue la deambulación después de un procedimiento quirúrgico. Inmediatamente, mientras más rápido la paciente inicie su caminata, su deambulación, mejor va a ser para ella. Un paciente como tal que esté ante un internamiento hospitalario, siempre tenemos que mandar movilización en cama, medias de compresión elástica, que va a evitar este tipo de episodios, y adicionalmente un grupo de medicamentos que los usamos para prevenirlo, que se considera una dosis tromboprofiláctica, como son las heparinas, los anticoagulantes que usamos en estos pacientes. Entonces, la respuesta es que todo paciente hay que individualizarlo. Hay pacientes que tienen más riesgos que otros y hay ciertas condiciones que pueden predisponer a trombosis venosas profundas, pero es un conglomerado. Son pacientes que tienen múltiples factores, no solo el anticonceptivo. Muy bien, muy claro. Hay muchas formas de prevenir esto. Algo que me va quedando claro en la conversación del día de hoy, ¿no?, es que las personas, en este caso, sobre todo las mujeres que utilizan anticonceptivos, ¿no?, tienen otras enfermedades, se enferman de muchas cosas y llegamos a un punto en que esas personas pueden estar utilizando diferentes tipos de medicamentos, y es importante, cada vez que se prescribe el anticonceptivo, que generalmente lo hace el ginecólogo o ginecóloga, pues hay que identificar qué tipo de medicamentos toma la paciente o el paciente y qué enfermedades tiene, porque de ello dependerá el mejor tipo de anticonceptivo que podamos tener. Y eso es importante, el trabajo multidisciplinario de identificar interacciones medicamentosas, es lo que llamamos en nuestra especialidad la conciliación de medicamentos, ¿no? Determinar si un paciente capaz de estar tomando una misma pastilla pero con otro nombre y se repite la dosis, ¿no? Entonces es importante. Por otro lado, Elizabeth, nosotros como médicos internistas vemos mucho el tema del hígado graso, la resistencia a la insulina. Muchas veces las pacientes llegan a la consulta porque están con obesidad, tienen mucho pelo en áreas en donde normalmente una mujer no tiene, pues, y uno cuando ve ese prototipo de paciente, lo primero que dice, esto parece ser síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad pueden tener los anticonceptivos? Ya que nosotros muchas veces vemos que el paciente está usando metformina, por ejemplo, cambio en los hábitos, pero no usa un anticonceptivo. ¿Cuál sería esa recomendación? Es una buena pregunta porque hasta hace algún tiempo al ovario poliquístico le ponían en la misma balanza que el anticonceptivo. Entonces, todas las pacientes que eran diagnosticadas de ovario poliquístico inmediatamente, automáticamente recibían su anticonceptivo de entrada. Y eso ha ido cambiando, este diagnóstico de ovario poliquístico ha ido evolucionando con el tiempo, gracias a nuevos estudios, a evidencia científica, y pues queremos nosotros hoy decirles que el ovario poliquístico primero no es una enfermedad. Sí, es un síndrome metabólico que incluye un montón de factores. Es algo por lo que nosotros todos en nuestras diferentes especialidades estamos conversando y tenemos que decirlo. Entonces, no simplemente es el hecho de que me diagnosticaron, la ecografía tiene una imagen sugestiva de un ovario poliquístico e inmediatamente yo utilizarlo. Existen pacientes en las cuales la indicación es precisa. Y en ese sentido, por ejemplo, sería una paciente con un diagnóstico de ovario poliquístico corroborado por laboratorio, con síntomas clínicos de hiperandrogenismo, que son estos síntomas como tú los mencionaste, pelo en pecho, en la cara, oscurecimiento de axilas, de ingles, caída de cabello, aumento en la grasa corporal, y pues pacientes en las que necesariamente se presentan alteraciones en su ciclo menstrual. Entonces, la mayoría de pacientes, regulando su estilo de vida, sus ciclos menstruales se normalizan. O sea, no es el primer estándar. Lo que sí, por ejemplo, tengo una paciente con estos síntomas que tú me la envías y pues es una paciente joven en edad fértil que todavía no quiere tener bebés. Entonces, una buena entrada ahí, si yo tengo una paciente con acné, con la piel grasa, con caída de cabello, con pelos, vaya, le puedo recomendar adicional un anticonceptivo porque vamos a matar dos pájaros de un hilo. Entonces, vamos a mejorar sus síntomas clínicos, vamos a controlar su patrón de sangrado menstrual y vamos a planificar la parte de la concepción, ¿no?, que es importante. Entonces, es realmente un manejo multidisciplinario, tanto de la parte de medicina interna, si es un adolescente con endocrinología, si es una paciente adulta,
en la parte cardiovascular, o si es una paciente que va a ser sometida a cirugías con el cirujano, y poder identificar cuál va a ser la opción y la indicación correcta. En ovario poliquístico hay que individualizar, ¿no? No todos los ovarios poliquísticos se deben tratar con anticonceptivos. El primer estándar siempre va a ser mejorar la calidad de vida. Perfecto. Muy claro, entonces hay cosas que van cambiando y tenemos que actualizarnos todos los días. Daniela, en el caso de una niña, ¿sí? A veces existe el tema de un inicio precoz de la menstruación, ¿no es cierto?, menarca. En ese caso, ¿los anticonceptivos realmente tienen algún tipo de uso y en qué condiciones deberíamos aplicar esto? ¿O cuál es el mensaje para aquellas mamás o papás de niñas que pueden reconocer que necesitan una valoración por un pediatra o un endocrinólogo pediatra? Bueno, el tema, la condición de pubertad precoz, como se conoce, se ha ido incrementando con los años. Cada vez es mucho más lo que vemos, este diagnóstico, sobre todo en las mujeres. En los hombres también se puede presentar, pero es mucho menos frecuente. Consideramos que es una pubertad precoz cuando una niña antes de los 8 años presenta crecimiento de su botón mamario, tiene olor axilar o la presencia de vello en zona púbica, o presenta su primera menstruación antes de los 10 años. En el hombre hablamos de estos cambios similares, pero en ellos si es que se presenta antes de los 9 años. Hasta la década de los 80 se ocupaban como tratamiento los anticonceptivos en las niñas, sobre todo con la meta de que no menstruen. En realidad no tratábamos como tal la enfermedad. A partir de los años 80 se empieza a ocupar medicamentos que se conocen con el nombre técnico de análogos de GnRH. Lo que hace este medicamento, que es una inyección, es suprimir las hormonas altas sin alterar los centros de osificación, sobre todo para permitirle al niño que tenga un crecimiento de manera adecuada. Entonces, en realidad, a partir de los años 80 ya no ocupamos anticonceptivos en pubertad precoz porque tenemos otros medicamentos que son mejores, más efectivos y con menos efectos adversos. Agustín, voy a hacer una doble pregunta, en el sentido en el que, mira, la una es que los cirujanos cuando operan generalmente de emergencia a una mujer joven en edad fértil y que está usando los anticonceptivos o usa mal, hacen una prueba de embarazo para poder entrar al quirófano. Y muchas veces puede ser tomado como mal por el paciente, la familia, el papá, si es una persona joven. ¿Qué tan útil es hacer eso realmente? ¿Qué tan seguro es hacer eso? Y por otro lado, cuando ustedes van a hacer un tipo de cirugía, por ejemplo una hernia, se me ocurre decirte, ¿es también adecuado poder hacer la esterilización, la ligadura que solemos decir? Pues se puede hacer dos tipos de cirugías en el mismo momento. Son preguntas más controversiales por ahí. Bueno, sí, con respecto a la primera pregunta, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y lo que tú respondes o lo que tú manifiestas es correcto, ¿no? En mujeres ya adultas o jóvenes independientes no hay ningún problema, por lo general, ¿sí? Pero justamente con lo que es adolescentes hay un problema, porque justamente llegan acompañados de sus padres. Y nosotros sabemos, como se sabe, que la edad fértil puede ser de 10 a 50 años, ¿no? Entonces, parte de un protocolo general en pacientes con cirugía de urgencias, politraumatismos, ¿sí? Está que el protocolo tiene que ser corrido para mujeres en este grupo amplio de edad, una prueba de embarazo. Uno, obviamente, puede ser un diagnóstico diferencial de alguna de las patologías más frecuentes de cirugía, una apendicitis aguda, puede ser, ¿no? Puedes encontrarte con una sorpresa en el abdomen pensando que era un cuadro inflamatorio cuando era un brazo ectópico roto, etcétera, ¿no? Y dos, también para, obviamente, tener en cuenta en el posoperatorio cómo más o menos lidiar esto. Entonces, pero sí, se genera un poquito de problemas, pero como entidades de salud, sea público o privada, yo diría, mandatorio hacer este tipo de exámenes. Y con respecto a la segunda cirugía, siempre yo promulgo que, como digo, ¿no? A los cirujanos
nos encanta operar, pues es nuestro trabajo, pero obviamente tiene que ser indicado, ¿no? La cirugía, cualquier tipo, es un método terapéutico para tratar alguna enfermedad, ¿sí? Así como la parte clínica se trata con medicamentos, los cirujanos tratamos con cirugía. Pero obviamente, así como dijimos, ¿no? Tanto los medicamentos tienen efectos colaterales, las cirugías también tienen, como dije semanas pasadas, es una agresión a la fisiología para bien. Entonces, tratar de minimizar. Sin embargo, en ciertas condiciones se podría hacer ciertos tipo de, vamos a decir así, no me gusta usar la palabra combos, ¿no? Teniendo en cuenta que este tipo de cirugías junto con los colegas ginecólogos, obvio, pueden ser realmente realizados, ¿no? Porque son cirugías, son procedimientos cortitos, no técnicamente no son complicados, siempre y cuando no repercuta con cuestiones infectológicas, no haya mayor contaminación, tiempo. Y también con lo que digo, ¿no? A veces también es importante ver la parte de la economía también. Y ojo, no me estoy refiriendo a la parte privada únicamente, también estamos muchas veces, se puede a nivel de economía en salud pública también, teniendo en cuenta tiempos de quirófano, tiempo anestésico también, entonces con el debido consentimiento informado y como todo el mundo lo dice aquí, basado en la balanza riesgos-beneficios, se puede cierto tipo de cirugías planificadas hacer este tipo de anticoncepción quirúrgica, digamos así, ¿no? Yo no promulgaría en las cirugías de emergencia. Bueno, creo que está bastante claro y siempre el tiempo, cuando estamos en un programa, parece que nos falta tiempo para las preguntas. Rodrigo, quisiera una respuesta puntual por tema de tiempo, en el sentido de, una vez más, todas las personas pueden tener otro tipo de enfermedades, ¿no? La anticoncepción e hipertensión arterial, ¿debo tener algo en cuenta? ¿Puede haber alguna complicación por ahí o no pasa nada? Bueno, la realidad es que no es una medida habitual que nosotros le limitemos el uso de anticonceptivos a una paciente hipertensa, ¿no? La realidad es que nosotros lo que hacemos es que tenemos más cuidado en esas pacientes que pueden tener riesgo de eventos trombóticos venosos, pacientes sobre todo mayores de 35 años de edad, sobre todo mayores de 40 años de edad, son pacientes que tienen otras condiciones, ya tienen algo de insuficiencia venosa. Entonces, en esos casos sí tenemos cuidado de otras, si el paciente tiene un conglomerado de comorbilidades que puedan predisponer a un mayor riesgo de trombosis venosa profunda, pero en la práctica clínica una paciente hipertensa puede tomar anticonceptivos orales. Perfecto, creo que nos queda claro que los anticonceptivos tienen un beneficio muy grande, que es importantísimo el trabajo multidisciplinario. A veces pueden haber efectos adversos propios de los anticonceptivos, dolores de cabeza, por ejemplo, pueden existir problemas como aumento de peso, en algunos casos, por ejemplo, lupus. Hay que buscar la mejor opción, es decir, individualizar al paciente, el trabajo multidisciplinario, pues y siempre el trabajo en equipo creo que es básico. Entonces es un tema muy interesante que hoy día hemos planteado. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado. Una vez más, agradecemos a todos los nuevos seguidores que vamos teniendo en las redes sociales, las preguntas que todo el tiempo nos están dejando. Por favor, déjennos temas que consideren que quieren que tratemos. Tu salud en casa es eso, llevarles la salud a su casa. Finalmente queremos agradecer al Hotel Zahir también por brindarnos el espacio, una atención de calidad, realmente una comida exquisita, y realmente nos hemos sentido en casa con todo el equipo, y también a la gente que está tras cámaras, pues les agradecemos todo el trabajo que vienen haciendo.